Muy buenas tardes a todos. Son las 4:08 hora Bogotá, es decir, 5:08 hora Nueva York. Desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Trades vamos a grabar la sesión de cierre de mercado. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. Vamos a hacer la sesión semanal de cierre y también la sesión diaria de cierre, es decir, vamos a hacer el consolidado de qué fue lo que pasó a lo largo de la semana y también vamos a hacer el consolidado de qué fue lo que pasó el día de hoy. Inicialmente, me gustaría comenzar por el calendario económico. El día lunes, como sabemos, fue festividad en Estados Unidos y pues no hay mucho que resaltar en el calendario económico. Sin embargo, el día martes sí hay algo interesante. El PIB en Europa, las revisiones, sobre todo el PIB para los últimos datos, se dieron el día martes y tuvimos, en esto sí quiero hacer como un llamado especial, la variación de año contra año. Digamos que es una variación que en lo personal para mí no resulta un poco muy fiable de lo que está pasando en la economía, porque tiene este efecto base de lo que pasó con el COVID-19, que son cuotas muy negativas y que pues por lo tanto no podrían reflejar muy bien la realidad. Por otra parte, el PIB trimestre contra trimestre sí está mostrando un aumento interesante. Recordemos que veníamos de unas cuotas negativas hace un par de meses y pues ya estamos en lo que es la recuperación económica. Este PIB se dio al alza en 2,2 y eso también, este dato precisamente significó que pues el Banco Central Europeo modificara también sus perspectivas de crecimiento para este año, cercanas al 5% y para el siguiente año en 4%. Muchos analistas mencionan que esto es un poco positivo, pero vamos a ver cuál es el desarrollo para el siguiente año. Por ahora, las perspectivas en este año de crecimiento para Europa son bastante ajustadas y el mercado, pues con lo que estamos observando, digamos que también va en línea con esas perspectivas. El día miércoles tuvimos, pues bueno, sobre todo diría que lo más interesante fue el libro beige para septiembre, que fue bastante negativo. El libro beige demostró un claro decrecimiento en la economía estadounidense, específicamente mejor hablar en términos de ralentización de la economía, y eso pues precisamente le inyectó un poco bastante negativismo al mercado, em, porque a pesar de que con un menor crecimiento para Estados Unidos, se pensaría en que la ayuda de parte del Banco Central o de la Fed continuaría. Pues a pesar de eso, definitivamente preocupa en general al mercado que no solamente Estados Unidos esté con un periodo de ralentización, también vemos periodo de ralentización para China, y preocupa que las dos economías más grandes del mundo estén pues en una caída bastante importante. Y adicionalmente, como vamos a ver más adelante, en Europa pues preocupa el panorama inflacionario, que pues por supuesto ya está muy presente en Estados Unidos, solamente que pareciera que pues con unos argumentos en lo personal muy débiles de parte de la Fed, pareciera que para ellos no es interesante la inflación que ronda el 5,4% y que es inclusive superior a la que teníamos en otras crisis. Em, Respecto a esto voy a hacer un pequeño comentario. Me parece importante mencionar que la FED ha respaldado muchísimo de la crítica respecto al por qué no han hecho nada con esta inflación tan alta. Lo ha respaldado muchísimo diciendo que pues esta inflación en inicio solamente se dio con el tema de la escasez de chips, luego que solo se veía en temas como el petróleo por el aumento, el aumento de la demanda, luego que solo se ve en temas como el alimento y así todo el tiempo. Y básicamente se están librando mucho de decir si hay una inflación alta y solamente han venido diciendo es que la inflación está sectorizada. Pues, y cuando comienzas a hablar de un sector y de otro sector y de otro sector, pues básicamente es que hay inflación general en el mercado y es lo que no ha querido mencionar la Fed, no ha querido aceptar que básicamente la inflación y sobre todo la transitoriedad que ellos tanto defienden de la inflación, pues es muy difícil que se dé. En lo personal. Para mí ya es como si le estuvieran eh, tomando el pelo al mercado de alguna manera, pero eso es una opinión personal. El día jueves tengo que mencionar que pues de lo más importante, por supuesto, fue la conferencia de parte, pues tanto las proyecciones económicas del BCE, tanto la reunión de política monetaria y por supuesto la muy reciente reunión de Janet Yellen, la presidenta del Banco Central Europeo, en donde mencionó, y esto sí es muy importante, voy a ser un poco riguroso con los datos, Lagarde
perdón, me dije Janet Yellen, es Christine Lagarde, lo siento, la presidenta del Banco Central Europeo. Ella mencionó que recordemos que pues del total del, del programa PEP, que es el programa de apoyo contra la pandemia, este programa se aprobó por un total de 1.85 trillones y sin ninguna modificación, este papel, esta ayuda y este programa continuaría hasta marzo y se agotaría pues en marzo. ¿Qué fue lo que pasó con este programa? Pues ella mencionó, Christine Lagarde mencionó que se va a reducir el monto de compras, específicamente no mencionó cuánto, pero recordemos que el papel por las perspectivas de bajo crecimiento de Europa pasaron de 80.000 millones, de 60.000 millones a 80.000 millones en marzo del año pasado, del año, perdón, marzo de este año, pasaron de 60.000 a 80.000 millones. Entonces esperaríamos que pues la reducción sea de 80.000 a 60.000. No mencionaron cuándo específicamente iba a comenzar, mencionaron que se iba a iniciar, pero pues esperaríamos que sea para el resto del año, sobre todo pues con unas perspectivas positivas de, para, para, para Europa, pues esperaría, y el mercado, está la expectativa de que estos paquetes de expansión cuantitativa se disminuyan a lo largo del año. Y lo más lógico sería pensar que disminuyan de 80.000 a 60.000. Es una noticia bastante importante que por supuesto es una de las causantes de que el mercado estuviera un poco en números rojos. Si avanzamos al día viernes, hoy hay que mencionar unos datos importantísimos, sobre todo datos inflacionarios para Europa y para Estados Unidos. Creo que sean muy conscientes con lo que está pasando en la inflación, sobre todo a nivel de Estados Unidos. Pero antes quiero remontarme a Europa. El día de hoy la inflación, lo que es la inflación al consumidor, eh, o para Alemania estamos hablando de que es una inflación que se situó en 3.4, veníamos de un dato de 3.1. Este dato, si se fijan, no hay un precedente similar a solamente en 2008. Tenemos unos niveles bastante altos y ni siquiera se tiene pensado que sea el nivel más alto que ha alcanzado. Entonces hay que tener bastante cuidado. Recordemos que Alemania es la economía que más pesa sobre la Unión Europea y pues es bastante preocupante. En lo personal creo que pues hasta ahora el tema se ha podido controlar y pues de parte del papel del Banco Central Europeo pues pareciera que ellos sí tienen un poco más de mano firme, por así decirlo, con el papel de la inflación y controlarlo por medio de políticas cada vez menos agresivas en cuanto a la expansión cuantitativa y darle liquidez al mercado. Por otra parte, la inflación de específicamente precios al productor para Estados Unidos se reveló. Miren que el dato que tenemos es de 8.3 y es un dato que no teníamos desde hace mucho tiempo. Inclusive podríamos hablar de que se están marcando máximos históricos en la inflación del productor y recordemos que esta cuota inflacionaria es básicamente es como saber a dónde va a llegar la inflación y en qué proporciones, porque esta inflación del productor que está creciendo tan rápido, tarde que temprano se va a pasar a los consumidores y se va a reflejar en los datos de inflacionarios como la inflación general. Em, si queremos otra modificación en cuanto a la inflación, de pronto esta inflación refleja lo que tenemos, la inflación de la cual estoy hablando, incluye alimentos, perdón, y energía, y bueno, tenemos una variación o una estadística donde excluimos estos bienes. Entonces igualmente estamos en máximos históricos, nunca antes alcanzados, inclusive preocupa más que la escala sea tan grande. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. La inflación aún continúa siendo bastante peligrosa. En cuanto al escenario diario del mercado, podemos ver que hay unas variaciones interesantes, sobre todo el dólar americano cayendo frente al yen japonés, reflejando esa incertidumbre del mercado respecto a qué es lo que va a pasar. También hay que mencionar que la libra esterlina se apreció bastante bien frente al dólar canadiense, a pesar de que el dólar canadiense tuvo en general un buen apoyo de parte de los precios del petróleo. En general, la libra esterlina le fue bastante bien el día de hoy. Contra el dólar americano se apreció un 0,47% y contra el dólar neozelandés se apreció un 0,35%. De igual manera, la libra esterlina
se apreció frente al dólar australiano en 0,43, una muy buena jornada en general. Y eso sí hay que mencionar que pues a pesar de esta muy buen papel de la libra esterlina, el dólar americano se comportó también en general positivo. Podemos ver que tuvo unas variaciones interesantes, por ejemplo, contra em, eh, perdón, ya, tuvo unas variaciones interesantes contra el franco suizo, donde cayó ligeramente en 0,54. En general no podemos hablar de que hoy hubo una jornada muy hecha hacia algún mercado, o sea, me refiero con alguna participación particular. Solo podría hablar que la divisa esterlina se comportó bastante bien dentro de las divisas, digamos que más interesantes o más importantes del mundo. La renta variable hoy se comportó con unas variaciones bastante negativas. Hay que mencionar que el IBEX 35 cayó 1%, el DAX alemán cae en unas cuotas un poco menos grandes, cayendo un 0,09%, el Dow Jones cayó 0,78, el Nasdaq cae 0,73 y el S&P 500 cae el día de hoy. El Hansen, hay que mencionarlo que pues ha tenido una semana bastante buena, como lo vamos a observar en un momento. Y bueno, el índice dólar hoy se apreció tan solo 0,18. En materias primas podemos ver una variación interesante de parte del oro que cayó 0,64, la plata que cae 1,74, acumulan estos dos metales preciosos caídas bastante importantes que ahorita vamos a mencionar igualmente. El cobre se apreció hoy un 3,31%, el platino cae 2,54%, el petróleo Brent sube 2% y el WTI sube 2,27%. El gas natural cae 1,39%, e igualmente el aceite de calefacción crece 1,37%, a diferencia del gas natural, perdón. El café se aprecia en 0,43 y pues hay que mencionar movimientos correctivos para el trigo y para el azúcar, mientras que el maíz también le fue en general bien. Podemos ver que hoy el escenario en materias primas fue bastante movido, por así decirlo, mientras que la renta variable sí estuvo un poco ajustando más, digamos que reteniendo pérdidas, a excepción del IBEX 35. El mercado hoy de criptomonedas en general cerró bastante negativo y no solo diariamente, sino semanalmente podemos ver unas caídas también bastante impresionantes en el orden del 10 y hasta el 20% con el Bitcoin y hasta el 20% con el Cardano. Binance Coins también cae 18%, Ethereum 16%. En general las criptomonedas no se salvaron de un panorama correctivo esta semana, pero hay que mencionar que igualmente han sabido mantener digamos que las pérdidas. Bitcoin se ubica en unos niveles bastante decentes teniendo en cuenta que estábamos por debajo de los 40.000 hace semanas, y Ethereum pues igualmente teniendo en cuenta que estamos por debajo de los $3, pues que se mantenga por encima de los $3, igual habla de una solidez en el mercado bastante interesante a pesar de un momento de incertidumbre bastante importante en el desarrollo de la economía. Podemos aquí ver una variación semanal un poco más ampliada. Hay que mencionar que el dólar americano se comportó mayoritariamente positivo, el euro se comportó mixto, la libra esterlina también similar al dólar americano, y podemos ver unas variaciones un poco más definidas digamos, desde el franco suizo hacia abajo. El dólar australiano tuvo un movimiento bastante negativo junto con el dólar canadiense, y el dólar neozelandés y el yen japonés en general movimientos más positivos. Eh, Algo realmente interesante para mencionar es que no hay ninguna divisa que haya sobresalido sobre el mercado en general. A pesar de que el dólar americano en general se comportó positivo, podemos ver que al dólar, al peso mexicano y al rancio africano le fue muy bien, a pesar de ser divisas emergentes, les fue bastante bien contra un escenario de incertidumbre. Y bueno, pues obviamente las pérdidas sí son bastante notables en algunas divisas, como en el florín húngaro y en el dólar australiano. En cuanto a las bolsas, podemos ver movimientos muy correctivos en América. Podemos ver una volatilidad muy alta del 14% que se refleja en caídas bastante importantes. El S&P 500 cayó en 1% semanalmente, el Nasdaq cae 1,48%, el Russell 2000 corrige 2%, y en menor medida el indicador mexicano y el brasileño pues se comportan un poco mejor junto con el Nasdaq, como lo había mencionado. Por otra parte, el escenario en Asia es bastante positivo, continuamos con el positivismo, sobre todo en Japón, donde el indicador se apreció un 2,66%. Recordemos que el escenario fue bastante negativo hace un par de semanas. em,
en Asia y pues ha sido muy buena la recuperación de parte de estos indicadores. En menor medida pues tenemos al australiano, perdón, en un escenario completamente completo tenemos al australiano y también al indicador coreano cayendo en 2,37. El escenario en Europa también bastante correctivo, pueden ver que casi que todos son números rojos. En general podríamos hablar de que la renta variable esta semana alrededor del mundo fue mayoritariamente negativa, a excepción de Asia-Pacífico que sigue recuperándose frente a las pérdidas. Para mencionar el indicador IBEX, el IBEX 35 junto con el suizo que siguen liderando la carrera no, sino pues el escenario negativo. En agricultura podemos ver un enorme escenario correctivo de parte de las materias primas, que habla pues de esos movimientos correctivos que son positivos, por supuesto, para la economía, después de haber observado niveles máximos en estas materias primas. Por otra parte, la energía también sufre una apreciación a lo largo de esta semana, sobre todo el gas natural, que se apreció un 5,92% con esos anuncios de parte de las reservas o bueno, de parte de los productores, sobre todo rusos, mencionando un recorte en la oferta importante. Los metales industriales también se apreciaron a lo largo de la semana y los metales preciosos cayeron bastante, sobre todo el paladio y el platino que caen a cerca del 9,47 y 5,5%. Eso sí, no hay que dejar de mencionar que el oro cayó un 1,88% a pesar de un escenario de incertidumbre. Entonces, en general, los mercados fueron bastante marcados para las materias primas. Podemos ver agricultura definido como negativo, energía positivo, metales industriales positivos y metales preciosos cayendo. Para terminar, pues las mismas variaciones que les había mencionado antes para criptomonedas, que en general son bastante altas, en promedio de un 15%. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero tengan un buen fin de semana. Desde Finanzas Trading no me queda nada más que agradecerles y recomendarles que la siguiente semana estén muy pendientes a todos los análisis y a todas las oportunidades de inversión que pueden llegar a operar a través de nuestro broker aliado Active Trades. Un saludo, muy buenas tardes.